Buenos días, hermosa familia de mi corazón. Bienvenidos este fin de semana. Vamos a entrar con un tema súper importante para mí. Si tú eres una persona que sospechas que probablemente tienes ansiedad, si eres una persona que ha pasado o sabe que tiene algún trastorno de ansiedad, si estás diagnosticado con algún tipo de trastorno de ansiedad, si estás tomando tratamiento para un trastorno de ansiedad, cualquier situación que tú estés viviendo que se relacione con esto, te sugiero que te quedes. Te voy a explicar varias cosas importantes que muchas veces, aunque estemos en manos de una persona que nos está apoyando en terapia o algo por el estilo, no forzosamente tenemos la claridad y toda la información de lo que está pasando. Y, ojo, importantísimo, te va a servir muchísimo para que tengas apoyos que te permitan acelerar tu proceso. Hay muchísimas personas, hay un alto porcentaje de personas que viven con trastornos o desequilibrios ansiosos y no lo saben. Estadísticamente hay probablemente más de un 30% de personas que viven con algún tipo de trastorno ansioso y no están ni siquiera diagnosticados, no tienen ni idea que están viviendo esto. Y por otro lado, pues hay un porcentaje de personas que están evidentemente diagnosticadas, pero no siempre están del todo bien tratadas. Entonces, este fin de semana se lo voy a dedicar con muchísimo amor a este tema. ¿Por qué vivo con ansiedad? ¿Qué es esto de la ansiedad? ¿Por qué se me desató? ¿Por qué no puedo terminar con ella? Porque a pesar de que tomo medicamento o que probablemente voy a terapia, ¿por qué sigo sin poder estar al 100? ¿Por qué sigo sintiéndome igual o peor quizá muchas veces? ¿Por qué a pesar de tener a lo mejor algún tratamiento ya de un tiempo, no logro dejarlo? Ya me dijeron los médicos que siempre voy a tener que tomar medicamento por el resto de mi vida, cosa que no es cierto, no al menos para la mayoría de los casos. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi condición y ver si incluso puedo en algún momento, evidentemente de la mano de mi médico, jamás por ti mismo, empezar a dejar de ser dependiente del medicamento? Entonces, si conoces a alguien, si tú eres esta persona que vive en ciertos estados ansiosos, si quieres saber o tener una claridad mayor de si tú probablemente estás viviendo un trastorno de ansiedad, porque hay diferentes tipos de trastornos asociados a la ansiedad, entender de dónde viene, por qué, te sugiero que este fin de semana nos quedemos y vamos a empezar a entender por qué vivo ansiosa, por qué vivo ansioso. Soy yo, perfecto, hermosa, quédate por acá, vamos a entenderlo, ¿ok? Entonces, fíjate muy bien, ¿por qué me siento constantemente acelerado o acelerada, con ganas como de salir corriendo, con el impulso de siempre estar corriendo hacia algún lado, con ganas probablemente de escapar o de salir corriendo? ¿Por qué me pasa con frecuencia que tengo problemas con mis ciclos de sueño? Probablemente tengo pesadillas y me doy cuenta que de pronto con el tiempo me he vuelto cada vez más obsesivo o obsesiva en mis pensamientos. Lo que antes me preocupaba poco, ahora me preocupa mucho. Lo que antes me angustiaba poco, ahora me angustia mucho. Pienso cosas fatalistas que antes no pensaba. Me angustian cosas que antes ni siquiera me preocupaban. A veces siento que no para mi cabeza, que doy vueltas y vueltas y vueltas al mismo pensamiento o a las mismas ideas. Siento que literalmente mi mente no puede parar, no puedo descansar. Puede ser que tenga yo agotamiento crónico, me siento constantemente cansado, cansada. A veces no tengo ni energía para levantarme, aunque podrías tener, fíjate, puedes tener la intención de sí hacerlo, puedes tener la intención de moverte en tu día, ¿no? De tener el impulso para la acción, pero literalmente el cuerpo no te da, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si muy probablemente yo ya estoy viviendo con algún trastorno ansioso? Vamos a tomar nota, te pido por favor que tomes nota de alguna de las cosas que te voy a mencionar ahorita, que son los síntomas más comunes de una persona que ya está viviendo un trastorno o desequilibrio de ansiedad. Importante, hay muchas personas que dicen, no, es que yo lo que tengo es mucho estrés. Sí y no. O sea, sí, efectivamente, el estado de distrés, y aquí te voy a explicar un poquito cuál es la diferencia, qué es realmente el estrés, ¿no? Hice un programa alguna vez específicamente de esto, pero te voy a explicar un poquito qué es realmente el estrés.
¿Y qué es el estado de distrés? ¿Y por qué el estado de distrés es el que tiene que ver con que tú estés desarrollando algo un pasito más allá de solamente tener estrés? Sino ya desarrollaste un desequilibrio en función de ese estrés que no has sabido resolver. Entonces, vamos a hablar sobre estrés, qué es realmente, cómo se utiliza o se resuelve para que sea un factor de impulso y no un factor de bloqueo y de enfermedad. Y desde ahí entender cómo es que se desarrollan los trastornos de ansiedad, ¿okay? Entonces, puede ser que te esté pasando a ti, puede ser que le esté pasando a tus hijos. Y te tengo una noticia. Si tú tienes hijos que están viviendo ansiedad y o depresión, ese padecimiento que tú estás viendo en ellos habla de una predisposición genética que tú puede ser que tengas consciente o no, trabajada y resuelta o no. Si tú quieres ayudar a tus hijos a que empiecen a tener una mejora significativa en su propio proceso de sanar ansiedad o depresión, es indispensable que como padre o madre o ambos hagas el trabajo para empezar a resolver en ti lo que probablemente tienes normalizado, ¿sí? O ya te resignaste o ni siquiera lo ves porque tú, según tú, así eres y todo está bien. Gran parte del tema de que desarrollemos este tipo de desequilibrios, ojo, no estoy hablando de culpa, tiene que ver con alguna predisposición biológica que viene fundamentalmente de la etapa de gestación. ¿Esto qué significa? Fíjate muy bien lo que te voy a decir. ¿Quiénes son papás o mamás aquí que tengan a lo mejor hijos ansiosos o deprimidos? Cuéntenme. Lo conozco y no se deja ayudar. Ok, no, pues si no se dejan ayudar no te toca nada, vida. Compártele el video así nomás para ver si le sirve y ya, esa es tu contribución. ¿Cómo te puedo seguir, Efi? ¿Cómo estás? Pues me sigues poniéndole seguir aquí en TikTok o en mi cuenta de YouTube o en mi cuenta de Facebook. En Facebook me encuentran como Mariana Zamora, Transformación Acelerada. En TikTok estoy como Transformación-Acelerada y en Instagram, perdón. En Instagram y en YouTube estoy como Transformación Acelerada, ¿sale? Entonces, voy a explicar varias cositas. En enero la ansiedad era tanta que el cuerpo no me dio. Es correcto, vida mía. Grabas los lives y dónde se pueden tener. ¿Sabes qué, Raúl? Sí, normalmente se quedan grabados en mi cuenta de YouTube. Lo puedes buscar como Transformación Acelerada. Así se encuentra mi cuenta de YouTube. Hay varios programas que he hecho sobre ansiedad. No es el primero. Puedes buscar ahí la palabra ansiedad y vas a encontrar varias cosas que ya he hecho. Decidí hacerle un refresh a la información ahorita porque tiene mucho tiempo que no hablo del tema y porque voy a tocar algunos puntos que antes no había tocado. Pero el día de hoy, como estoy fuera de mi lugar habitual, no lo estoy transmitiendo por YouTube y no se está quedando grabado, pero vamos a subir el video que se queda acá, lo vamos a subir seguramente en estos días para que también esté ahí arriba, ¿sale? Porque sentía que no daba mi 100. Ok, ahí voy, justo, aguántenme. Vivo con ansiedad porque estoy lejos de mis hijas, porque tengo que trabajar. Sí y no, ya di. La razón por la cual tú vives con ansiedad no tiene que ver con que no estés, o sea, sí tiene que ver con que no estés con tus hijas, eso es un activador de ansiedad, pero el tema es que tú no sabes cómo regular ese estado y muy probablemente tú ya tenías una predisposición a esto, o sea, tú eres una persona con tendencia ansiosa desde antes de que estuvieras lejos de tus hijas. Si a esto le sumamos este activador de ansiedad, y tú además no tienes la capacidad de saber regular estos estados y de vivir en un estado de equilibrio con, sin y a pesar de la experiencia. Yo no digo que te valga madre que tus hijas no estén. Claro que va a haber un impacto emocional, claro que va a haber, un deseo, ¿no?, de que esto se mueva o cambie. Pero que estés viviendo en constante ansiedad o hasta posibles ataques de pánico porque no puedes estar con tus hijas porque tienes que trabajar, definitivamente va a terminar mermando tu capacidad de trabajar, ni siquiera vas a poder ganar lo que necesitas ni crecer para producir cada vez más, y entonces pues ni sentido, vives enferma, sin producir y de todas maneras separada, ¿sabes? Entonces es importante que te hagas consciente y por eso les pido este fin de semana tomen notas. Voy a hablar de activadores de ansiedad, generadores de ansiedad, que son dos cosas distintas, hábitos de ansiedad, que son bien importantes entenderlos, características de personalidad ansiosa. Todo esto lo trabajo en las mentorías de ansiedad, especializadas en ansiedad y depresión que yo doy,
Quien quiera tomar estas mentorías tiene que iniciar por los talleres intensivos, ya les explicaré, vamos a empezar taller de poder emocional este lunes. Y yo les sugiero que evidentemente si estás tomando terapia y demás, pues no la dejes, más bien sumes el taller o los talleres y la mentoría, porque eso va a acelerar brutalmente tu proceso de cambio. Quienes no estén tomando terapia o no estén tomando ningún tipo de solución, podemos empezar por aquí y pueden elegir en su momento acompañarse también de terapia. La realidad es que ya les iré explicando cuál es la diferencia o por qué la diferencia de solamente tomar farmacoterapia y psicoterapia o hacer un plan mucho más completo. Ya lo vamos a ir explicando este fin de semana. ¿Sale, chicos? Entonces, la ansiosa soy yo y ya es generalizada. Ok. Entonces, fíjate, lo que te quiero decir antes de empezar con el tema, Vero, el tema de que el COVID genera como secuela un estado ansioso o ansiedad generalizada y depresiva o depresiva, sí y no. En términos generales, es algo que se activa en personas que ya traían una predisposición ansiosa, ¿sale? Entonces voy. Lo único que te quiero decir es, seas tú la persona que está viviendo ansiedad o depresión, o lo sospeches, o no lo sepas, pero seas una persona que normalmente se siente angustiada, tensa, desequilibrada, no duermo bien, ponme atención este fin de semana. Te voy a dar desde las formas en las que puedes identificar si muy probablemente tienes un trastorno ansioso, qué es realmente la ansiedad, qué es realmente el estrés, qué es finalmente lo que está detrás de un desequilibrio ansioso e incluso depresivo, las características de personalidad de una persona que desarrolla ansiedad, ¿sí? O depresión. Todo esto te lo voy a explicar y la idea es que te quedes con la claridad de qué está pasando, el entendimiento de qué es lo que tienes que resolver, y con muchísimo gusto yo te puedo acompañar a que empieces a acelerar la solución a partir de los talleres y las mentorías o programas que tengo para ello, ¿vale? Entonces, la ansiedad se me presentó cuando mi exmarido me obligó a abortar, tenía 3 meses de embarazo. Fabi, te voy a decir algo que es muy fuerte. Normalmente no les voy a decir cosas que son las que quieren oír. Mi trabajo es que te hagas consciente y sobre todo responsable de lo que te voy a decir. La ansiedad se te activó de forma intensa con esta experiencia, no lo dudo. El problema fundamental es que tú ya tenías una tendencia ansiosa porque al decirme que tu marido o tu exmarido te obligó, me estás hablando de una relación que no era sana, en donde tú muy probablemente tienes o tenías, es más, es probable que todavía lo tengas en tus relaciones presentes, dependencias y apegos, y por eso no pudiste tomar una decisión propia. Me vas a decir probablemente que hubo muchas, es que él me mantenía, es que él quería, es que él me dijo, es que yo lo amaba, es que lo que sea. El que tú te hayas sometido a una decisión que no era voluntad tuya, justamente la semana pasada hablé de abuso, te sugiero que vayas a ver los videos de abuso. El que tú te hayas sometido a una decisión que no era tuya, por amedrentamiento, por manipulación, por chantaje, por lo que quieras, me habla de una personalidad dependiente. Y justamente esa es una de las características de personalidad de una persona ansiosa. Entonces, no es el factor que te mantiene ansiosa, no es el que hayas abortado obligada por tu exmarido. El factor que te mantiene ansiosa es que tú ya eras una persona dependiente en varios sentidos, no sé si económico, pero emocional seguro. Una persona que muy probablemente le cuesta trabajo ejercer su propia voluntad, una persona que muy probablemente no sabe vivir límites sanos en sus relaciones, una persona muy probablemente autoabandonada en muchas ocasiones y varias características. Toma nota ahorita lo que voy a explicar justo el día de hoy, porque si tú sigues justificando ese padecimiento desde solamente ese evento, no puedes corregir lo que lo está alimentando. ¿Sale? Entonces, ahí voy. Como decía hace un momento, si ustedes tienen hijos que viven ansiedad o depresión y realmente los quieren ayudar, les sugiero profundamente que empiecen a hacer la chamba de identificar qué hay en ustedes de este rollo ansioso depresivo, qué tienen normalizado y no están corrigiendo, o qué tienen totalmente inconsciente que tiene que ver con eso. Porque lo que tú ves en tus hijos como una tendencia psicoemocional tiene que ver contigo. Cuando tú estás, sobre todo mamá, papá también tiene que ver, pero sobre todo mamá,
cuando tú estabas embarazada de tus hijos, todos los estados psicoemocionales que viviste en tu embarazo, tú me puedes decir, ay, es que era tan amado, y es que sí. Pero si tú eres una persona embarazada, muy feliz porque está embarazada, pero una persona con inseguridad, que tuviste crisis económicas o que tuviste pleitos constantes con tu pareja, o no pleitos, pero siempre te sentías amedrentada, sometida o preocupada por la persona, si eres una persona altamente dependiente emocional y entonces siempre estás ocupada, preocupada o angustiada por complacer a tu pareja, complacer a no sé quién, de todo te sobrecargas, a todo mundo le dices que sí, no sabes decir que no, aunque me digas que tuviste un embarazo de mucha ilusión, todos esos estados psicoemocionales generaron una predisposición biológica en tus hijos. Si tú viviste angustia, ansiedad, incertidumbre, inseguridad, inestabilidad emocional, poca o mucha, durante tu embarazo, todos los estados psicoemocionales que tú viviste generaron una predisposición biológica en tus hijos en su proceso de gestación. No es para que te culpes, no es para que dramatices, no es para que te flageles, es para que tengas conciencia. Y si tú modificas estos patrones, que muy probablemente de ellos hay mucho todavía en ti, tú haces una modificación genética. Y cuando tú mueves información biológica en ti, genética en ti, se activan y desactivan diferentes genes. Y ese cambio genético se produce también en tus hijos. Entonces yo te sugiero que le eches un clavadito para mejor le rasques a ver qué onda. Si yo tengo un hijo ansioso o depresivo, yo te sugiero que le eches un ojo a lo tuyo, sí o sí, ¿sale? Entonces voy. Mi querida Ceci, ¿cómo estás? Muy buenos días. Voy. Mira, la ansiedad la cura Dios. No voy a responder ese comentario porque sí, pero no. Te voy a contestar lo que contestaría yo en términos generales. Sí, es correcto, pero tú la vuelves a generar. Ese es el problema. ¿Sí? Bien. Hagamos llegar a más gente este valor. Muchas gracias, vida mía. Mariana, ¿por qué no estás en YouTube? Porque no estoy en mi oficina normal, estoy fuera de la ciudad y entonces no tengo la computadora conmigo. ¿Por qué se hace dependiente emocional una persona? Porque nunca resolvió sus apegos de infancia y sigue siendo como un niño o niña que está necesitando que tus parejas, tus amigos, quien sea, te siga llenando vacíos de necesidades que tú tendrías que estar satisfaciendo. Ve a ver los programas donde he hablado de apegos y de dependencia corazón. Todo lo vas a encontrar en mi cuenta de YouTube, que se llama Transformación Acelerada. Ahí he hecho un mundo de lives en donde he hablado específicamente de las dependencias, de los apegos de infancia, todo este rollo. Las personas son dependientes emocionales porque son dependientes existenciales. ¿Esto qué significa? Que hay necesidades que yo requiero cubrir o satisfacer. Todos los seres humanos tenemos necesidades específicas que no son solamente las de sustento o las económicas, las de alimento. No, hay muchas necesidades. Si esas necesidades yo no aprendo a satisfacerlas y a resolverlas de forma efectiva por mí mismo primero, y estoy siempre en la expectativa de que otra persona las satisfaga, me vuelvo una persona dependiente. Y esto viene desde infancia, porque cuando eres niño o niña, pues es lógico y evidente que quienes van a satisfacer tus necesidades a todos los niveles, pues en teoría son tus cuidadores, tus padres, ¿no? O tus abuelos, quien sea que te esté cuidando. Conforme vas creciendo, tu trabajo es desarrollar las habilidades para hacerte cargo tú. Ejemplo, de niño, yo muy probablemente requiero reafirmación de mis papás para saber cuándo estoy haciendo algo que es adecuado para mí, que sí me funciona y cuándo no. Entonces, papá, por ejemplo, cuando, no sé, hago algo, lo que tú quieras, como de cierta manera, ¿sí? Papá me dice, bien, muy bien, amor. Y entonces entiendo, a través de esta reafirmación, que lo que estoy haciendo es correcto y adecuado, ¿sí? Que es adecuado para mí. En función de eso también, pues al sentir esa aprobación, siento una conexión con papá y también siento pertenencia, ¿no? ¿Y qué siento también? Bueno, siento valía. Muy bien. Conforme van pasando los años, tú requieres aprender a hacer eso por ti. Tú requieres aprender a decirte, bien, lo estoy haciendo bien, no, por aquí no es. Requieres aprender a reafirmarte a través de ciertos mecanismos contigo mismo. Pero no aprendemos a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa?
yo paso de ser el niño al adolescente al adulto y sigo comportándome como el niño que está buscando que me reafirmen todo el tiempo fuera. Entonces, estoy buscando que la reafirmación de papá ahora me la dé mi mejor amigo o mi mejor amiga, ahora me la dé mi maestro, ahora me la dé, y nunca aprendo cómo reafirmarme a mí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues me vuelvo dependiente de reafirmación o reconocimiento. Entonces voy por la vida todo el tiempo en la expectativa de quién me va a venir a reafirmar, quién me va a decir que lo estoy haciendo bien, quién me va a aplaudir mis logros, quién me va a hacer sentir reconocido. Nadie, vida. Nadie tiene la pinche obligación de eso. Entonces, te lo hayan dado o no en la infancia, a ti te toca desarrollarlo como adulto. Cuando no haces eso, creces siendo un adulto dependiente porque nunca resolviste los apegos de infancia y se convierten en dependencias de adulto. Espero que haya sido ese resumen lo suficientemente claro para ti, amor, pero si quieres saber más, ve a las semanas donde he hablado de dependencias y apegos, ¿sale? Empiezo entonces con el tema, mis amores, voy para abajo. ¿Crees que debería ser obligación de los papás enseñarnos a no depender? ¿Crees que debería ser obligación de los papás enseñarnos a no depender de ellos? Pues no creo que debería ser obligación, creo que debería ser instinto. Sí. Evidentemente es la forma más sana, pero te voy a decir una cosa, mi querida Vanessa. Justamente el problema es que como nuestros papás tampoco se convirtieron en los adultos funcionales que tendrían que ser, ¿sí? Ellos tampoco saben cómo autorreconocerse, ellos tampoco saben cómo resolver sus carencias de, no sé, abandono o guau, nunca lo resolvieron. ¿Qué pasa? Todo lo que no tienes resuelto lo trasladas y proyectas al resto de tus relaciones. Entonces tus papás, los míos, y tú, y yo, todo lo que no tenemos resuelto, lo vamos proyectando en nuestras relaciones, incluyendo nuestros hijos. Entonces es muy sencillo. ¿Cómo te va a enseñar un papá o mamá a ser independiente cuando él es dependiente? Está cabrón. Es complicadísimo. ¿Cómo te puede enseñar tu mamá a ser una mujer o un hombre independiente y autónomo cuando mamá no sabe tomar decisiones o siempre dependió de papá para, no sé, para ciertas cosas, o siempre se sintió angustiada o insegura cuando se trataba de hacer cosas diferentes? ¿Cómo te puede enseñar eso si ella no lo sabe o él no lo sabe? Te van a mostrar y te van a dar las herramientas que ellos tienen, y si las herramientas que ellos tienen las ayudaron a sobrevivir, eso es lo que te van a dar. ¿Ok? Entonces, no debería ser una obligación, no, debería ser algo, debería ser una conciencia, ¿no? Clara, ¿no? Y una habilidad. Pero yo no puedo transmitirle a mis hijos habilidades que yo no tengo. Es como si le pidieras a un papá que es carpintero que le enseñe a sus hijos a ser mecánico. Pues, ¿de qué me hablas? Si el papá es carpintero, ¿qué les va a enseñar? Pues carpintería, no mecánica. ¿Sí? ¿Ya te hace más sentido? Bien, entonces voy. ¿Quién reafirma al reafirmador? Él mismo. Es bien sencillo. Dejen de estar buscando de dónde viene el satisfactor de afuera. ¿Quién reafirma al reafirmador? Tú. El reafirmador se reafirma a sí mismo. Ese es justamente el punto. Dejemos de estar dependiendo de que los demás me den, los demás me reafirmen, los demás me reconozcan, el demás me haga... Esas dependencias, si no se resuelven, generan muchas secuelas muy inconvenientes. Relaciones, se intoxican las relaciones, se merma la autoestima, no se crecen, no se desarrollan todas las habilidades, vivimos victimizados. Hay un chorro de consecuencias inadecuadas cuando no resuelves dependencias. ¿Okay? ¿Por qué una persona con ansiedad no toma sus precauciones o evita involucrarse con alguien? Porque es ansioso, corazón. Y una persona con ansiedad tiene un mundo de características de personalidad dependiente que justamente es parte de lo que la hacen ansiosa. Y mientras más ansiedad tiene una persona, más está buscando salvadores o cosas que le hagan sentir seguridad afuera. Y entonces más decisiones inadecuadas y tóxicas toma en función de sus relaciones. De hecho, por eso cuando pasan por los talleres conmigo, cuando pasan por los talleres tanto el de relaciones como el de poder emocional, en donde está involucrada la ansiedad en un alto porcentaje,
siempre les digo, no has podido hacer los cambios que quieres porque lo primero que tienes que resolver es el nivel de ansiedad tan elevado que tienes. Y muchas veces ni siquiera saben que tenían ansiedad. Otras veces sí, y están medicados o pero no están teniendo avances ni resultados. Entonces siempre les digo lo siguiente, fíjate muy bien lo que te voy a decir y con esto te va a quedar un poquito más claro y empiezo con el tema. Sea cual sea la situación en la que estás viviendo, que ya se volvió una crisis muy probablemente, puede ser relación de pareja, puede ser un trabajo súper mega estresante o destructivo o insatisfactorio, puede ser un conflicto familiar, puede ser un entorno espantoso en el que vives, lo que sea. Cuando ya vives en una situación así desequilibrada, una de dos, o ya traes una predisposición ansiosa, eres una persona altamente dependiente, con varias características de personalidad ansiosa que ahorita voy a mencionar, y es parte de esas características de personalidad la que te llevó a que nunca regularas o tomaras decisiones adecuadas respecto a esa situación y por eso estás ahí, o de alguna manera la situación se presentó de forma súbita. Tú tenías de todas maneras parte de estas características de personalidad, pero sí o sí ya hay un estado de desequilibrio psicoemocional. Y cuando tú tienes ansiedad, literalmente es como si tuvieras una pierna rota. ¿Ok? Ansiedad o depresión. Entonces, yo estoy tratando de salir de una relación súper nociva o tóxica o insatisfactoria o porque alguien me puso el cuerno o porque lo que tú me gustes decir. Pero cada vez que intento no puedo. Y yo detecto que tienes un nivel elevado de ansiedad. Vida, ni siquiera te esfuerces ahorita por terminar la relación y tomar decisiones, porque tus decisiones van a estar determinadas por tu estado psicoemocional. Si tú eres una persona ansiosa, los miedos están exacerbados, están, vamos a decir, potenciados, ¿sí? Es una persona con ansiedad, las emociones, pero sobre todo los miedos están potenciados. No es real lo que está pensando, ¿sí? Ni remotamente, pero están potenciados. Son personas que entran en secuestro emocional o viven en secuestro emocional todo el tiempo. Y desde el secuestro emocional ni puedes elegir algo diferente, ni puedes actuar diferente. Entonces siempre les digo, si tú tienes ansiedad muy elevada, lo que sea que esté pasando alrededor en tu vida, que se esté colapsando o que esté hecho un desmadre, es un segundo paso. Lo primero que tienes que resolver es el nivel de ansiedad elevado. Si no resuelves eso, cada vez que tú intentes tomar decisiones para resolver el resto de cosas que en realidad son consecuencia, te vas a bloquear, te vas a frustrar, te vas a sentir impotente, te va a generar más ansiedad y entonces más te vas a bloquear. Repito, es como tener una pierna rota y decirme, Mariana, es que lo que yo quiero es salir de mi casa y poder caminar al súper, porque ya no quiero vivir encerrado o encerrada y que siempre me traigan el súper. Ok, perfecto, pues vamos a pararnos, pero tengo la pierna rota, ¿cómo le hacemos? A la primera que yo te pida que te levantes, yo te puedo decir, es que lo único que tienes que hacer es decidir levantarte. Sí, pero no puedo ni apoyar la pierna. Y como yo te pida pero échale ganas, es muy común, ¿no? Échale ganas, mira si puedes. Apenas quieres dar 2 pasos, pues por más pinches ganas que le quieras echar, la pinche pierna se te va a venir abajo, vida. El dolor de la pierna rota no te va a permitir avanzar. Y entonces te vas a regresar a la cama, a sentarte, llorando, frustrado o impotente, porque ¿por qué carajos no puedes ir al súper tú solo? Porque tienes la pierna rota. Y entonces desgastas un chorro, desgastas muchísima energía en tratar de avanzar 3 pasos con una pierna rota, llegas a la esquina a la puerta de tu recámara, estoy haciendo una analogía, llegas a la puerta de tu recámara con muchísimo dolor y resulta que de todas maneras no puedes avanzar más porque la pierna ya se inflamó y porque tú no puedes del grito de dolor. Entonces usas madral de energía, terminas agotado en la puerta, apenas en la puerta de la recámara de tu casa, sin poder avanzar más y ahora con una sobrecarga emocional de frustración, impotencia, tristeza, dolor, porque no pudiste lograr más de eso. Entonces, chicos, es bien importante.
para que tú puedas empezar a salir de las situaciones que estás viviendo. Si te das cuenta o ya puedes detectar que tú tienes un problema ansioso, primero resuelve eso. De lo contrario, lo único que vas a estar generando es una retroalimentación del padecimiento, ¿sí? Con el impulso o la intención del impulso al cambio, que vas a sentir súper complicado y difícil, y solo te va a generar un nuevo cúmulo de tensión interna, que finalmente es estrés, y vas a volver a alimentar el padecimiento, ¿sale? Entonces, por eso es que para mí es tan importante darles los programas que les doy, darles la orientación que les doy, para que lo quieras hacer conmigo o por tu cuenta, sepas por dónde empezar, ¿sale? Bien. Entonces, voy. Primero, lo importante que requieres empezar a saber. Mis papás tuvieron 18 hijos. ¿También tiene que ver el por qué me siento vacía y ansiosa? No lo sé. No sé si tenga que ver que hayan tenido 18 o 5 o 2 o 3. No importa eso. El factor es qué viviste tú en el embarazo con tu mamá. ¿Qué estado psicoemocional tenía tu madre en el embarazo? Es muy probable, si tú te das cuenta que tú vienes de ser una persona nerviosa, aprensiva, que siempre ha tendido un poquito a la angustia, a la emotividad elevada, al secuestro emocional, a la inseguridad, desde chica, y se ha ido incrementando, es muy probable que esto venga de gestación. Sí, entonces, no importa si fuiste la hija 14, 2, 5, 7 o 29. Hay otros factores que dentro del proceso de crianza pudieron haber activado parte de esto, sí, pero en realidad mucho viene, el rollo de sentirte vacía tiene que ver con estás desconectada de ti, buscando vivir desde los demás, para los demás, desde los ojos de los demás, por los demás. No estás creando nada satisfactorio para ti, por eso te sientes vacía. No estás conectada con el propósito, y el propósito no tiene que ver con a qué te dedicas, el propósito tiene que ver con qué tanto desarrollas poderes, habilidades y trasciendes situaciones. Si no estás creciendo, no puedes sentir valía, no puedes sentir satisfacción. El gran problema es que tenemos la falsa idea de que la satisfacción viene siempre de lo que otros me dan, de lo que hago por otros o de lo que otros me reconocen, y no va por ahí. Entonces, no solamente es el factor de que hayan sido 18 hijos. Puede ser un factor que tuvo impacto, sí. Puede que no. Eso lo averiguamos en los talleres. ¿Sale? Bien, entonces voy. 1. ¿Qué es realmente la ansiedad? Por favor, les súper sugiero, chicos, que tomen nota de las cosas que sienten que son importantes para ustedes, a recordar y a ser conscientes. Acuérdate, solamente retienes el 10% de lo que escuchas. Puedes duplicar eso si lo escribes. Y no solamente duplicas la retención de la información, sino que integras la información de manera diferente. ¿Okay? Entonces, aguántenme, ahorita no voy a contestar preguntas, les voy a empezar a dar información, tomen nota y entonces arrancamos nuevamente con preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es realmente la ansiedad? La ansiedad por sí sola no es una enfermedad. No es una enfermedad. La ansiedad es un modo de respuesta natural, instintivo en el ser humano, que se requiere y que es útil para mantenernos en seguridad, para mantenernos a salvo de peligros. Entonces, lo primero que tienes que entender es que la respuesta de ansiedad es algo natural, necesario y completa y absolutamente normal en cualquier ser humano. Porque muchas veces las personas piensan que el simple hecho de sentir ansiedad es un problema, y no es un problema. La ansiedad es un mecanismo de respuesta que se activa cuando tú estás frente a una situación de peligro o amenaza. Es la respuesta neurológica, fisiológica, ¿sí?, ante una situación de peligro o riesgo en donde tú tienes que responder para ponerte a salvo. Ejemplo, vamos a ir desde atrás. Piensa en el hombre de las cavernas. Cuando el hombre de las cavernas estaba explorando un territorio nuevo que no conocía, iba en un estado ansioso. ¿Por qué? Porque iba alerta de todos los sonidos, lo que veía y demás, sus sentidos se agudizan, ¿sí? Está produciendo una importante cantidad de adrenalina, noradrenalina,
para poder ser ágil, veloz y resistente en caso de que se presente algún ataque de algún animal o alguna situación sorpresiva. ¿Sí? Está en una situación en donde no está 100% a salvo. Si se presentaba un animal, vamos a pensar que le sale un pinche tigre, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Bueno, pues le sale un tigre, la respuesta automática es de ansiedad, ¿sí? Esta respuesta en donde se acelera el corazón, en donde se libera adrenalina, en donde se eleva el nivel de azúcar en la sangre, gracias a la presencia de cortisol. Hay una serie de cambios biológicos, bioquímicos, que permiten que la persona pueda responder con huida o ataque, fundamentalmente huida, ataque, también puede ser parálisis ante la situación de peligro. Si no tuviéramos esa respuesta, ¿qué pasaría? Pues ni puedes correr con eficiencia, ni puedes atacar con la fuerza necesaria, o no puedes esconderte, no puedes hacer lo propio para ponerte a salvo. Imagínate que tú vas cruzando la calle, viene un coche a toda velocidad y tú vas pacífico o pacífica en modo zen y no le aceleras el paso, pues te atropellan. ¿Qué es lo que hace? Que digas en la madre y salgas corriendo. La respuesta ansiosa. Ojo, la ansiedad como tal no es un problema, es un mecanismo de supervivencia. ¿Ah? Y activa una serie de cambios biológicos y neurológicos en tu cuerpo que permiten que tú respondas con efectividad, con eficacia ante una situación de peligro. Ahora bien, ¿cuál es entonces el problema con el mentado trastorno de ansiedad? El problema con el trastorno de ansiedad es que, como tal lo dice la palabra trastorno, es un desequilibrio en esa respuesta. Respondes con ansiedad ante todo y todo el tiempo. Constantemente vives en un estado ansioso y eso ya es lo que está desequilibrado. ¿Sí? La respuesta de ansiedad no es mala. Que tú respondas y vivas en un estado de ansiedad constante, crónico, eso es lo que ya no es efectivo y empieza a mermar tu sistema nervioso y empieza a mermar tu biología y empieza a generar una serie de consecuencias, tanto psicológicas como neurológicas como de conducta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Es como si estuvieras, fíjate muy bien, es como si todo el tiempo, todos los días, desde que amanece hasta que anochece, incluso hasta dormido o dormida, estuvieras viendo el tigre diente de sable aquí enfrente de ti, todo el tiempo. Y nunca puedes sentirte a salvo y tampoco puedes huir y tampoco puedes esconderte. Todo el tiempo tienes al tigre enfrente de ti y entonces tu sistema nervioso y toda tu biología está en tensión constante, tratando de huir o paralizado tratando de que no te vea o tratando de atacar. Imagínate cómo sería eso. Imagínate cómo sería todo el tiempo, 24/7, tener a un pinche tigre frente a ti a punto de comerte. Ahora, ¿por qué crees que sucede esto? Y aquí vienen los famosos activadores de ansiedad. Bien, les voy a recomendar un video súper simpático, que normalmente yo se los comparto cuando hacemos mentoría de ansiedad, es de las primeras cosas que les comparto, porque es muy gráfico, muy simpático, muy sencillo y les da todavía como más claridad de lo que estoy explicando. Les recomiendo muchísimo, busquen en Google, en YouTube, un videíto que se llama el estrés explicado por Walt Disney. Búsquenlo, es una joya, es maravillosísimo. El estrés explicado por Walt Disney. Es un dibujo, es una animación de, yo creo que debe ser de los 60s o de los 70s, es viejita, de Walt Disney. Fantástica, lo explica perfectamente bien, ¿ok? En este fin de semana te voy a explicar también qué es realmente el estrés. Que el estrés en realidad no es un factor problemático. Nosotros lo volvemos un factor tóxico y problemático porque no sabemos qué es lo que requerimos hacer, porque no desarrollamos las habilidades y capacidades de afrontación y resolución. ¿Por qué? Porque somos dependientes, porque somos apegados, porque nos victimizamos, por un chingo de cosas. Pero ya te lo voy a explicar, ¿ok? Entonces, regresando al punto de inicio. Por aquí, por ejemplo, yo no sabía que la ansiedad y ahora que la vivo no es vida tener. Es horrible. Yo viví trastorno de ansiedad generalizada
con ataques de pánico, cierto nivel de trastorno obsesivo compulsivo y ¿cómo se llama? Y llegué a tener ideaciones suicidas, tuve ciclos depresivos, tuve adicción al alcohol, tuve un chorro de cosas durante casi 15 años. Sí, lo identifico desde cuando empezó, alrededor de 15 años. Y es por eso, y yo creo que fue la primera cosa que me hizo tener tanto trabajo personal y meterme hasta las tripas a trabajar en mí y luego además a aprender y a formarme, fue una de las primeras especialidades con las que trabajé. Por eso es uno de los talleres y una de las mentorías que más hago. Entonces, no es vida, es espantoso y tiene solución. Por supuesto que tiene solución, ¿sale? Entonces voy. El estrés explicado por Walt Disney. Véanlo, está fantástico. Entonces voy. Si ya te expliqué entonces que la respuesta de ansiedad es algo natural en el sistema nervioso y en tu cuerpo para mantenerte a salvo, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué carajos entonces yo estoy viviendo tan deteriorada en un estado de ansiedad crónica, probablemente con ataques de pánico o simplemente con un estado de desequilibrio emocional y psicológico mental, pues todo el tiempo, y con una serie de consecuencias físicas espantosas? Incluso puede ser que yo haya desarrollado un cuadro depresivo crónico. Bueno, esto tiene que ver con los activadores de ansiedad, ¿sí? Existen activadores externos o extrínsecos y activadores internos o intrínsecos. Toma nota. ¿Cuáles son los activadores externos o extrínsecos? Todo lo que afuera, en mi entorno, me puede activar en un estado de alerta o tensión. Por ejemplo, escuchar una sirena de una ambulancia, escuchar un choque, escuchar una conversación sobre alguna cuestión que siento amenazante o peligrosa, estar escuchando noticias de situaciones peligrosas todo el tiempo. ¿Qué más? El tipo de información o programas de televisión que veo y el nivel de violencia o cuestión tensa que estoy viendo afuera, conversaciones, ¿qué más? Experiencias específicas, como un pleito o un conflicto con alguien, qué sé yo. Existen también dentro de estos activadores externos o extrínsecos, también existen ciertas cuestiones, por ejemplo, de alimentación. La cafeína es un activador extrínseco, por ejemplo, ¿no? El azúcar es un activador extrínseco o externo. ¿Qué más? Las bebidas estimulantes, todo lo que tenga que ver con sustancias que aceleran el sistema nervioso es un activador extrínseco, ¿sí? La carne roja, la carne de res, de puerco, de chivo, de todo lo que es mamífero, es un activador extrínseco. Evidentemente el café, pues no te digo, porque tiene cafeína. El alcohol es un activador extrínseco. Aunque parece muchas veces que nos relaja, el rebote nos genera ansiedad. Hay varios activadores que están fuera, o sea, que están, digamos, fuera de nosotros, ¿sí? Lo que escucho a una persona decir, las conductas de una persona pueden ser un activador extrínseco o externo. Pero ¿qué pasa cuando, independientemente de lo que está pasando afuera, o de que si tomo café o no tomo café, o de si hubo un pleito afuera o no hubo un pleito, ¿por qué pasa ese pleito o esa experiencia y yo de todas maneras sigo viviendo con ansiedad? Porque ahí vienen los activadores intrínsecos o internos. Y ahí te voy a mencionar justamente cuáles son las características de personalidad ansiosa y o depresiva. Ahorita me voy a enfocar directamente en las ansiosas. Primero, esos son tus activadores internos. Esté pasando o no esté pasando algo afuera, estés en una situación de peligro real o no, internamente tú generas activadores de ansiedad, activadores de tensión, estrés. ¿Cómo qué? Toma nota, te voy a decir las principales características de personalidad ansiosa, que son las más comunes y las más importantes en generar activadores internos. ¿Y por qué internos? Porque puede estar pasando nada afuera, pero yo sigo viviendo en tensión como si hubiera una amenaza, un peligro real, porque internamente estoy generando esta tensión. ¿Voy? Entonces, fíjense muy bien, toma nota,
Ahorita les voy a contestar más preguntas, chicos. Características. Sí, estoy en el mar, corazón. Características de personalidad ansiosa, que son justamente los activadores internos que siguen generándote el estado ansioso. Toma nota. Puedes tomar nota de todas, puedes tomar nota de las que te identificas. Esto es un ejercicio que hago de forma puntual en las mentorías de ansiedad. Y obviamente una vez que identificamos, vamos haciendo cosas para corregir y vamos haciendo seguimiento de cómo se van mejorando o moviendo. Ese es el trabajo que hacemos. Entonces, toma nota. Característica número 1. No tienen un orden específico, te los voy a dar como tal, nada más, como no importa el orden. Característica de personalidad ansiosa 1. Control. La necesidad de control. Si eres una persona que tiende a ser controlador o controladora, siempre quieres estar controlando las cosas, los resultados, a las personas, cómo son, cómo no son, cómo hablan, qué dicen, qué no dicen, qué te dan, qué no te dan. Si eres una persona controladora, vas a tener una elevada tendencia a ser ansiosa. No es que deberías, no es que no deberías, no es que pues. El estrés postraumático efectivamente es una forma intensa, aguda de ansiedad, amor, que tiene que ver con un evento. Aquí te voy a decir, hay dos cosas. 1, el estrés postraumático puede venir de un evento específico donde hay memorias muy intensas de shock y trauma por la experiencia que me puso en una situación de riesgo intensísimo y hay que trabajar con esas memorias de shock y trauma. Ojo lo que te voy a decir ahorita, corazón. Pero, voy. María, pero si tú trabajas con memorias de shock y trauma por un evento específico que generó un estrés postraumático por un accidente, vas a resolver esas memorias y muy probablemente el nivel de ansiedad baje, se desactive. Ojo. Sin embargo, lo que te voy a decir, María, si tú tienes alguna o varias de estas características de personalidad que estoy mencionando ahorita, de todas maneras vas a crear o a volver a crear un cierto nivel de ansiedad elevado no sano. Y ese es un pequeño secretito que muchas veces las personas no saben, no entienden y no todos los especialistas atienden. ¿Sí? Porque temas podrían resultar incómodos. ¿Qué? Visibilidad restringida. ¿Por qué me dijo esto? Bueno, ok. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Independientemente de esas experiencias que necesitamos trabajar en memorias, ¿sí? Es bien importante que identifiques características de personalidad ansiosa porque por más que resuelvas eso, se va a replicar desde otro lugar el estado ansioso. Quizá no idéntico, no asociado a ese evento, pero sí como una ansiedad generalizada, ¿vale? Entonces voy. Primera conducta, característica de personalidad ansiosa, el control. Y dice por ahí alguien, yo pero nada más con mis hijos, con quien sea. Una cosa es, ¿mostré una pluma? ¿Mostré una pluma? No sé qué pasó. A los hijos no se les controla, se les orienta y se les forma. Si tú todo el tiempo estás queriendo controlar, es que sean, es que tienen que, es que bla, 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 son cosas que tú no tienes resueltas, por eso estás queriendo compensarlas con ellos. La conducta de control nunca es adecuada, nunca. ¿Sí? Entonces, la necesidad de control. 2, dependencia. Ser una persona dependiente. Y cuando digo esto no me refiero solo a dependiente económico. Mucha gente se confunde y piensa que la dependencia económica es la única que existe. Para nada. ¿Quieres saber más sobre dependencias? Ve a ver varios programas donde he hablado de dependencias. ¿Quieres resolverla? El lunes empiezo talleres para que empieces a hacerlo de forma acelerada. Entonces, ser una persona dependiente genera un elevado nivel de tensión interna. ¿Por qué? Porque cada vez que tú necesitas satisfacer un requerimiento, una necesidad, estás esperando que la otra persona, que alguien más sea quien lo haga, y eso activa dolor, incomodidad, y ese dolor e incomodidad es una tensión interna. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que siempre está dependiendo de compañía, por
ejemplo, no sé estar conmigo mismo, conmigo misma, cada vez que yo sienta que no hay alguien conmigo, que yo necesito llenar ese vacío de compañía y dependo de otros, se va a activar dolor, incomodidad, probablemente miedo, y eso es una tensión interna, eso es una amenaza interna. Y entonces voy a estar sintiéndome todo el tiempo inseguro o insegura simplemente porque no tengo una pareja, o porque mi pareja se fue a no sé dónde, o porque mis hijos no están, o porque guau, guau, guau. Y ese estado de tensión interna activa un estado ansioso. Si yo tengo dependencia, por ejemplo, de, no sé, reafirmación. Soy una persona que todo el tiempo está buscando que le hablen bonito, que le digan cosas lindas, que lo reafirmen, porque si no me siento miserable, que no valgo, que soy una porquería. Cada vez que yo tenga esta necesidad activa de sentirme satisfecho o satisfecha conmigo mismo, o valioso o valiosa, estoy en espera de que mi pareja, mi hijo, mi mamá, mi papá, mi jefe me digan, me hagan, bla, 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 y no lo obtengo, ¿qué siento? Dolor. Y ese dolor, cualquier emoción dolorosa, ¿sí?, es un estado de tensión interna. Entonces, si hay tensión interna, otra vez se va a activar nuevamente muy probablemente un estado ansioso. Tercera característica de personalidad ansiosa. Voy a mencionarlos hoy, tomen nota, chicos, y mañana vamos a seguir con el tema. Hoy hablé de activadores y hablé de características de personalidad ansiosa, que justamente es el factor principal de activadores internos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería otro? Ya te dije, el primero, necesidad de control. Segundo, dependencia. Evidentemente, codependencia, que es diferente a la dependencia, aunque están relacionadas. La codependencia es esta tendencia de conducta a estar salvando, resolviendo y haciéndome cargo de los asuntos de los demás. La necesidad de ser necesitado o necesitada. Entonces, si yo todo el tiempo estoy tomando responsabilidades que no me corresponden, sobrecargándome de cosas que ni siquiera tengo tiempo o energía de hacer, tomando las emociones, ocupaciones, preocupaciones, dolores y angustias de otros, sintiéndome responsable de resolver o salvar, todo el tiempo voy a estar generando tanto activadores externos como internos. Externos en el momento en el que veo a una persona que necesita algo, internos en el momento en el que me obligo y en el que me empiezo a angustiar y en el que siento el peligro de que alguien tenga una necesidad como si fuera mía. La codependencia es una forma súper común de generar ansiedad, ¿vale? Tercero, hola mi querida Gaby, ese es mi problema, estoy sobrecargada y cuando yo los necesito siento que nadie está, porque es que no funciona así. Una relación sana no es yo me despedorro por ti, tú te desmadras por mí. No, tú te haces cargo de lo tuyo, el otro se hace cargo de lo suyo y comparten lo que sí corresponde. Pero entonces ahí vamos, como las personas codependientes. Yo fui codependiente muchos años. Ahí vamos de mártires en nuestra necesidad de ser necesitados. No somos tan buenas personas como creemos. No cuando lo vivimos desde ahí, ojo. La codependencia no es ser tan buena persona como crees. Y sé que muchos se van a encabritar y muchas personas no les parece. Y está bien, cada quien puede observar y tomar lo que le sirve. Pero la persona codependiente en realidad no actúa con tanta incondicionalidad. El codependiente trae como parte de su proyecto sentido de infancia y como parte de sus necesidades a llenar el ser necesitado. ¿Y para qué necesito ser necesitado? Vas a obtener algún satisfactor. 1, para que nunca me dejen y no me abandonen. 2, para sentirme valioso o valiosa. 3, para ser visto o vista. 4, para ser reconocido y ser el bueno o la buena. 5, para que yo sepa, yo pueda contar con ellos si en un momento yo los necesito. Justo es lo que pasa. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos de mártires, luego chillando, y digo vamos, porque en algún momento yo así lo hice, chillando, yo lo doy todo, siempre estoy pendiente, y cuando yo necesito, nadie me da. Entonces, ¿qué? ¿No se supone que era muy pinche incondicional? Porque la codependencia en realidad es una forma no sana de relacionarme desde un vacío mío, desde una necesidad que yo quiero cubrir.
a través de ser el salvador de otros. Y entonces esa tensión brutal que se genera y esa sobrecarga que se genera, cuando yo me atasco de responsabilidades, de situaciones, de problemas, de lo que sea, de otros, yo no tengo la capacidad de gestación para todo eso. Y no puedo priorizarme yo. ¿Qué hago? Siempre priorizo a los demás. Entonces, vivo tensión crónica por lo de los demás, que además tampoco puedo resolver al 100% porque ni me toca ni funciona así. Porque yo voy a hacer una cosa, pero ellos van a terminar haciendo otra. Porque yo voy a resolverles algo, pero ellos la van a volver a cajetear. ¿Por qué? Porque mientras la persona no desarrolle las habilidades para realmente resolverse, nadie puede salvar. Y por otro lado, ya me abandoné yo. Y entonces todas mis necesidades quedan en el limbo y empiezo con la tensión y el dolor interno de que mis necesidades no están satisfechas, empiezo a hacer drama de que los demás no se hacen cargo de mí y todo ese dolor, vuelvo a lo mismo, toda emoción dolorosa no resuelta es un factor de tensión interna y eso va a terminar generando un estado de desequilibrio, ansioso o depresivo, sí o sí. Entonces lo que tienes que aprender es cómo transformar, transmutar esos estados emocionales dolorosos, llevarte a equilibrio y a un estado de bienestar y poder, y desde ahí elegir qué sí te corresponde, qué no, qué tomas, qué sueltas, qué es tuyo, qué no, empezar a resolver dependencias, empezar a resolver apegos, empezar a resolver todas estas características de personalidad. ¿Okay? Hay que reprogramar. Siguiente característica, y con esto voy cerrando, siguiente característica que justo viene de lo que acabo de decir, ¿no? Cuando yo vivo para los demás, por los demás, hacia los demás, desde los demás, ¿no? ¿Qué sucede? Hay autoabandono. Esa es otra característica. Las personas autoabandonadas. Las personas que todo lo dan, nunca pienso en mí, es que no tengo tiempo para mí, es que me hace falta, es que la verdad, ¿sí? Todo este rollo dramático, sacrificado de por amor, yo me abandono, mentira. Tiene que ver con codependencia, eso no es amor. Entonces, me dejo al final, no sé ni qué quiero, no sé ni qué siento, todo el tiempo estoy viviendo para los demás, por los demás, hacia los demás, ¿no? Para satisfacer a los demás, para caber con los demás, y todo el tiempo me abandono. ¿Sí? Las adicciones, ¿cómo se dejan? De la misma manera, mi querida Andrea. Hay todo un programa que hice sobre adicciones. Te sugiero que lo veas, está en mi cuenta de YouTube, pon ahí adicciones, mi cuenta de YouTube es Transformación Acelerada, pon ahí adicciones y te va a aparecer, y ahí expliqué de dónde vienen las adicciones. Las adicciones son una compensación a desequilibrios o estados psicoemocionales dolorosos crónicos. No sabes cómo afrontar y transformar estados emocionales, la forma en la que compensas para tener cierto grado de satisfacción o alivio es a través de algún satisfactor externo. Puede ser azúcar, puede ser sexo, puede ser compras, puede ser el trabajo excesivo, puede ser sustancias químicas, puede ser alcohol, puede ser lo que quieras. Es una muleta emocional. Las adicciones son una muleta emocional. ¿Qué responde a qué? A un estado de adicción emocional. Cuando tú tienes adicción emocional, y también hay programas donde he explicado esto, te sugiero que los busques y los veas. Si lo quieres empezar a resolver, empiezo el lunes con talleres, justo el taller con el que hacemos el trabajo principal de esto. Cuando tú tienes intoxicación y adicción emocional, tu cuerpo biológicamente te impulsa a volver a tener el mismo tipo de pensamientos para crear el mismo tipo de emociones. Y ese ciclo te vuelve adicto a esas emociones. Y entonces todo el tiempo estás sintiendo dolor, todo el tiempo estás recreando dolor mentalmente, vives victimizado y sin resolver, y entonces ese estado de malestar te hace buscar compensaciones. La compensación es una adicción. ¿Por qué? Porque cada vez que yo sienta este dolor voy a buscar la compensación, ¿sí? Ese factor de satisfacción que me da temporal, inmediato, ¿sí? Y entonces, cada vez que siento la emoción a la que soy adicto, busco la compensación que se vuelve adicta, se vuelve una adicción. Y así, mientras yo no deje de ser adicto a esas emociones, no voy a dejar de ser adicto a las sustancias, independientemente de que tengas, por supuesto, algún acompañamiento específico para resolver la parte bioquímica de las adicciones, ¿sale? Entonces, cierro con las últimas características. Te dije control, dependencia, codependencia, autoabandono, perfeccionismo. Las personas que incluso
se sienten orgullosas de ser perfeccionistas, muy probablemente desarrollan personalidad ansiosa. En muchos casos, incluso depresiva, porque no hay manera de obtener satisfacción cuando nada es nunca suficiente. Entonces, que seas perfeccionista, ojo, que también ser perfeccionista es una forma de control. La victimización, ser una persona victimizada y no responsable. Cuando te la vives todo el tiempo buscando al culpable, la causa, qué me hizo, no me hizo, me dejó, me dio, me bla, 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 tu energía, tu atención, intención y tus recursos están puestos en el otro, en tratar de cambiar o convencer o influir en el otro, de resolver desde el otro, y eso es imposible. Jamás vas a poder resolver desde la otra persona. La única forma de resolver es desde ti. Entonces, la victimización es una de las características más tóxicas de personalidad en todos los sentidos, pero es de las principales que generan ansiedad. En donde esté tu atención, tu intención y tu energía, lo decía la semana pasada y alguien me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo que está mi atención? No, el martes. ¿Cómo que cuando estoy, mi atención está en el otro, mi energía está en el otro, no puedo crear lo mismo? Sí. Si tu energía, tu atención, tu tiempo, tu intención está en el recuerdo de lo que el otro hizo, en manipular o chantajear o hacer sentir culpable al otro, o en culpar al otro, o en recrear las emociones dolorosas por lo que hizo el otro, toda esa energía está puesta en la otra persona, no en ti. Mientras tú no tengas esa energía aquí, esa energía no te puede servir para crear algo nuevo. No puedes mover el estado mental, no puedes mover el estado emocional porque está allá. Es como si entregaras tus recursos a alguien. ¿Ok? Entonces, la victimización, fatal, de las características más tóxicas que hay en la personalidad y sobre todo que va a generar gran parte de estos problemas ansiosos y depresivos. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra? Victimización, control, bla, bla, perfeccionismo. Bueno, sobreexigencia es muy similar o está muy pegada con el perfeccionismo. Las personas que son hiperexigentes consigo mismos y con los demás. Nunca nada es suficiente, todo tiene que estar diferente, esto no es como yo quería, es que esto debió haber sido. Y eso nos lleva a mucha inflexibilidad mental, que esa es otra característica. ¿Qué es esto de inflexibilidad mental? En pocas palabras o en palabras coloquiales, ser necio. No, es que esto es así, tiene que ser así, debe ser así, no puede ser de otra manera, y a fuerza el mundo entero tiene que pensar como yo. Tengo que convencer a los demás de que la necesidad de tener la razón. No tienes idea la cantidad de energía que demanda esa madre, la cantidad de tensión interna que genera. Porque para ti, cada persona que no te da la razón, cada persona que actúa diferente a como tú dices que debería ser, cada persona que es distinto a lo que tú dices que tiene que ser, representa una amenaza. Puta, no manches, vives amenazado o amenazada toda la vida. Y esa inflexibilidad mental, además, te condena a posibilidades bien chiquititas en tu vida. Es que no es posible que puedas ser feliz sin una pareja. ¿Cómo? No lo puedo entender. Puta, imagínate. Así, de chiquito es tu canal de felicidad, solo con una pareja, ya valió madre. Y todo lo que tenga que ver no tener una pareja resulta una amenaza. No, es que tiene que ser, no sé, tiene que ser siempre tiene que estarse preocupando por los demás. Que no entiendo cómo no se preocupa por los demás. Y entonces tengo que controlar y hacer y lograr que la otra persona siempre se preocupe por los demás. ¿Cómo es posible que no sea así? Y a la otra persona le vale madre y tú vives en tensión crónica por esto. ¿Te suena? Entonces, ¿qué pasa? Desarrollo a partir de estas características de personalidad que tienen varias causas de fondo, fundamentalmente tu inconsciente, una serie de información ahí atrás. Mientras no las reprogrames, son la forma en la que sobrevives, y así es, solo sobrevives. Y entonces generas un mundo de tensión interna, un estado de distrés, se le llama. Mañana voy a hablar de esto. Mañana voy a hablar. Mañana voy a explicar qué es el estrés realmente y cómo se deriva en dos vertientes, el eustrés y el distrés. Mañana vas a entender esto. Entonces, lo que quiero que sepas es que con todas estas características, y te podría mencionar más, pero estas son las principales, con todas estas características de personalidad, tengas una o tengas 5, todo el tiempo estás generando activadores internos.
Si no viste, entraste al video sin captarlo, los activadores internos, te sugiero que lo busques, se va a quedar grabado en YouTube, en un ratito lo subo. Y entonces, y en Instagram también está, en Instagram sí se queda un rato, también pueden buscarlo en Instagram, chicos. Entonces todo el tiempo estás generando activadores internos. Todo el tiempo hay un tigre diente de sable atacándote. ¿Por qué? Porque fulanito no te da la razón. ¿Por qué? Porque perenganita no te reconoció lo que haces. ¿Por qué? Porque sutanito no quiere estar contigo y tú te sientes sola. ¿Por qué? Porque te sientes no valioso y todo el tiempo estás en la expectativa de que no sé quién te dé valía. Todo el tiempo hay tensión interna. Entonces, fíjate, ¿cómo me doy cuenta? Que muy probablemente yo ya estoy viviendo un estado de distrés. Mañana voy a tomar este tema de nuevo, pero para que lo vayas teniendo en cuenta, ¿sí? Te voy a dar algunas características. En este estado de distrés, tú probablemente ya tienes un trastorno ansioso, un desequilibrio ansioso. Pocas personas saben que Pocas personas saben que lo que llamas estrés, un estado de estrés agudo, crónico, ya está tipificado clínicamente. Ya entra dentro de la categoría de los trastornos ansiosos, corazón. Ya es un tipo de ansiedad, de desequilibrio ansioso, ¿ok? Entonces, características. 1. Empiezo a perder energía de forma muy rápida. Casi no tengo energía para muchas cosas, a veces no me da ni para terminar el día. Puedo perder equilibrio en mis ciclos de sueño. No duermo bien o no descanso del todo. Despierto por las noches, no puedo dormir de forma continua o duermo demasiado. 3. Falta de concentración, incapacidad para retener información, como antes la tendría probablemente. Mucha incapacidad para mantenerme enfocado o concentrado, ¿sí? Ojo, no por largas horas, sino de forma a corto plazo. Sensación de querer huir, sensación de que siempre tienes prisa, de que algo urge, esta sensación como de celeridad, como de no puedo estar en paz. Y muchas veces eso se convierte en siento ganas de salir corriendo. ¿A dónde? No sé, pero siento estas ganas como de huir, de salir corriendo. Ya no puedo más, estoy abrumado. Siguiente, vives secuestros emocionales muy seguido. ¿Qué es un secuestro emocional? Que tus emociones se vuelvan intensas muy rápido y te nublen, ¿sí? Te quiten la capacidad de pensar claramente. Esto se llama muchas veces neurosis. Respondo de forma desequilibrada emocionalmente a las situaciones. Me enojo muy rápido, me entristezco enseguida, me apanico súper rápido, me frustro en 5 segundos, me siento impotente todo el tiempo. Eso es secuestro emocional. Entonces vives mucho tiempo en desequilibrio, en estabilidad emocional. Tus emociones están todo el tiempo atrapándote en todas las situaciones, aun cuando podrían ser situaciones que podrías resolver de forma relativamente sencilla, te secuestran. Saludos, mi querida. ¿Ok? ¿Qué otra? Voy a explicarlo este fin de semana, bro. Y si quieres empezar a trabajarlo para realmente salir de ahí, empiezo talleres el lunes. Ahorita les voy a explicar cómo inscribirse a talleres. ¿Qué más? Pensamientos obsesivos. Empiezo a tener pensamientos repetitivos, muchas rumiaciones o algunas rumiaciones todo el tiempo. Mi cabeza no para. Sensación de que puedo llegar a perder el control o volverme loco o loca. Literalmente hay un momento en el que mi cabeza, no solamente con un pensamiento obsesivo, sino con muchos, no para de uno a otro, y llega un momento en que digo, puta, me voy a volver loco. Y ahí muchas veces es cuando se activa un ataque de pánico. ¿Qué más? Evidentemente, ataques de pánico. ¿Cómo se pueden sentir los ataques de pánico? De diferentes maneras. Los más comunes, los más identificables son físicos. Siento taquicardia, se me acelera el corazón, empiezo a sudar frío, me puedo sentir mareado, que me falta el aire, que se me oprime el pecho, que quiero salir corriendo, que se me debilitan las piernas y me voy a desmayar, puedo empezar a ver borroso, ¿sabes? Te pueden pasar ataques de pánico de este tipo. Los ataques de pánico también se manifiestan de forma mental o emocional.
¿Cómo? Emocionalmente, lo que te digo es este secuestro emocional. Cuando empiezo a tener un mundo de emociones cada vez más intensas y ya no sé ni qué siento, pero es que ¿sabes? O bien, a nivel mental, cuando tengo este rollo de estar, ¿cómo se llama? Rumiando y saturándome mentalmente. Entonces, un ataque de pánico se puede ver de diferentes maneras. ¿Qué otra cosa? Empiezas a perder calidad de vida, empiezas a perder actividades, hábitos o hobbies o lo que sea que eran naturales y incluso pues necesarias. Por ejemplo, es que ya no me gusta manejar porque me sentí mal alguna vez y me dio ansiedad. O es que ya no voy al súper porque empiezo a sentirme ansiosa con la gente cuando hay mucha gente. O es que ya no salgo de noche porque no sé por qué me siento súper inseguro o insegura en las noches. O empiezas a perder calidad de vida por actividades que antes eran naturales en tu vida. ¿Qué más? Es que hay un chingo de cosas. Ok, cosas crónicas, sobre todo problemas gastrointestinales, colitis, gastritis, de pronto problemas digestivos con diarreas y cuestiones por el estilo, muy común cuando hay ansiedad. ¿Qué más? Es que sentir descargas eléctricas en el cuerpo, movimientos involuntarios en las extremidades. ¿Qué más? Claro, dolores de cabeza zonificados. Sientes que te aprietan la cabeza como con un cinturón acá, o te da una tensión acá, o acá, se llaman cefaleas tensionales, y ahí están dando lata todo el tiempo. Migrañas también normalmente están detonadas por ansiedad. ¿Qué más? Contracturas musculares crónicas, hombros, espalda y cuello fundamentalmente, súper común. ¿Qué más? Híjole. Desórdenes de la alimentación, evidentemente, puede ser que de pronto empieces a comer muchísimo por ansiedad o que pierdas el apetito. ¿Qué más? Ya les dije, insomnio o irregularidades en el sueño. Despersonalización o desrealización, ya me acordé. Esta sensación o experiencia como de si no estuvieras presente del todo. A mí me pasaba que literalmente me tenía que pellizcar, así me pellizcaba y me cacheteaba porque sentía que no estaba presente. O sea, es como que estás en tu cuerpo pero no estás presente, como si la realidad estuviera nublada. ¿Sí? Morderse las uñas es una forma, por supuesto, de mostrar ansiedad, pero no porque te muerdas las uñas tienes un trastorno ansioso. ¿Sí? Tienes que tener varios de estas cosas que te estoy diciendo. Trastorno obsesivo compulsivo también es una forma de trastorno ansioso, en donde tanto los pensamientos pueden ser intrusivos, es decir, hay pensamientos invasivos, ¿no? Que no sabes ni de dónde me sale estar pensando que me voy a morir en un choque mañana. ¿Pero por qué sigo pensando que me voy a morir en un choque? ¿Pero por qué sigo pensando que a mi hijo le va a pasar algo? Esos son pensamientos intrusivos que no sabes, aparentemente no sabes de dónde vienen y se repiten. Pero también vienen las conductas obsesivo-compulsivas, ¿no? Como por ejemplo, no puedo salir de mi casa si no dejé perfectamente arregladas las sillas del comedor o cosas por el estilo, ¿sí? ¿Qué más? Sí, mucha inseguridad, vuelvo a lo mismo, porque hay miedos incrementados, ¿sí? Hay secuestro emocional, de muchas emociones, pero fundamentalmente miedo. Empiezo a tener mucha inseguridad a todo, a tomar decisiones que antes hubiera tomado fácilmente, a hacer cosas que antes hubiera hecho de forma cotidiana, a incluso salir de casa, a viajar, a manejar. Empieza a haber mucha inseguridad en muchos sentidos. Me siento desprotegido, desprotegida, inseguro, en peligro, constantemente, sin razón aparente. ¿Qué otra? Pues en términos generales, chicos, ya les dije como las principales, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde me trato si me identifico con todo lo que has estado diciendo ahora? Bueno, ahorita voy a explicar. El domingo es donde les voy a dar algunas de las soluciones, les voy a desglosar un poquito por dónde se tiene que resolver. Pero, explico. Para empezar a resolver un trastorno ansioso, se requieren hacer varias cosas, incluso un trastorno depresivo, que tienen que ver justo, una, con posibles memorias de shock y trauma, que muchas veces están, otras veces no hay. 2, con características de personalidad ansiosa. Necesitamos reprogramar todas esas características de personalidad que te mencioné hace rato, todas las que hayas encontrado,
y algunas otras que probablemente no mencioné, pero puedas tener, ¿sí? Y eso tiene que ver con reprogramación, no solamente con terapia. Ese es el tema. En una psicoterapia muy probablemente sí vas a poder empezar a ver o a entender o a resolver, y dependiendo del tipo de psicoterapia que tomes, las memorias de shock y trauma, sí puedes. Y podrás empezar a identificar muy probablemente las conductas, las características de personalidad ansiosa. Sí es muy probable, pero no forzosamente las vas a poder reprogramar de forma efectiva. Repito, no porque la terapia no funcione, sino porque dependiendo de la psicoterapia tendrán o no las herramientas para que tú puedas reprogramar más rápido o más lento. Justamente ayer tenía yo el mensaje de una persona que está conmigo ya en mentorías, ya pasó por los talleres y me dijo: Mariana, es que acaba de pasar esto y esto y esto y me siento súper ansioso, medio ataque de pánico, bla, bla, bla. Está por empezar las mentorías apenas, se acaba de inscribir. Y es que entonces le hablé a mi psicólogo, bla, 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 y le dije: a ver, tú ya tienes una herramienta y lo que tienes que aplicar es esto. Y lo aplicas hoy, porque esa herramienta la obtuvo en los talleres, justo en el de Poder Emocional. Me dice, le dije, porque esta es la clave de que tú salgas de ahí. Tienes una intoxicación, una adicción, ¿sí?, a este estado. Y mientras tú no desactives esto, por más que vayas con tu terapeuta 18 veces a hacer catarsis, hablando y llorando, está padrísimo, pero eso no va a resolver el programa. Me dijo, tienes razón, tengo 10 años yendo a terapia y lo único que hago es eso. Voy, hago catarsis, me siento mejor 3 días, pero la situación de fondo sigo sin resolverla. Dije, esta es la herramienta que yo te di y esta es la que tienes que aplicar. Te arrancas hoy mismo a hacer esto y esto y esto y esto. Me dijo, tienes toda la razón. Y ya lo empezó a aplicar. Y efectivamente me dijo, ya me empecé a sentir mejor. Entonces, es importante que entiendas que el trastorno ansioso y o depresivo se tiene que resolver desde diferentes perspectivas, no solamente desde la psicológica, ¿ok? O desde la psicoemocional. Entonces, hay que hacer cambios de alimentación, hay que hacer implementación de hábitos, hay que desactivar activadores, y para desactivar activadores, 1, tienes que tomar decisiones de cambio, 2, tienes que hacer remisiones emocionales. Mañana explico qué es eso. Tienes que reprogramar características de personalidad ansiosa, y para poder reprogramar necesitas hacer el trabajo, necesitas el punto clave, que es hacer remisiones emocionales. Entonces, mañana voy a explicar qué es eso y te voy a explicar cómo es que a través de fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente tener herramientas para transmutar emociones, tú puedes hacer cambios de personalidad, de sistema de creencias, eliminar dependencias, restaurar o transformar heridas. Esa herramienta es clave. ¿Quieres aprenderla conmigo? Encantado, los veo el lunes. Si quieres hacerlo por tu cuenta, pues tendrías que buscar, fíjate muy bien, mínimo leer o aprender cosas básicas de inteligencia emocional. 2, yo te sugeriría que aprendas de algún lado, aprendas algo de neuropsicología, es decir, que entiendas cómo funciona, ¿sí?, tu sistema nervioso y la activación de funciones de tu sistema nervioso simpático o parasimpático y la activación de neurotransmisores en determinados estados que se relacionan con determinados estados emocionales. Entonces, si realmente quieres resolver, yo te sugeriría que aprendas eso, o sea, inteligencia emocional más fundamentos de neuropsicología respecto a las emociones, más técnicas de liberación y de transmutación emocional. Entonces ahí tendrías que aprender algo que tenga que ver con programación neurolingüística, ¿sí?, algunos recursos de hipnoterapia y, ¿cómo se llama? Se me fue la bien. Y técnicas de liberación como el tapping, por ejemplo. Si realmente tú quieres tener herramientas efectivas, no solo de entendimiento de tus emociones, sino de transformación emocional para realmente reprogramarte, esos son todos los pedacitos que tienes que juntar. ¿Quieres la herramienta ya armada, precisa y específica? Te la enseño en el taller a partir del lunes, ¿sale? En este taller que inició el lunes, justamente se llama Heridas y Poder Emocional, y ahí es donde les enseño qué son realmente las emociones, cómo se generan, de dónde nacen, cómo se activan, cuál es su relación neurológica y biológica. No te lo tienes que aprender, solo vas a entenderlo. Cómo está relacionado con las heridas, qué son realmente las heridas, por qué y cómo se activan, qué pasa si las desactivas y las transformas, cómo se resuelven las dependencias, cómo se reprograman patrones de personalidad, cómo se reprograman creencias, todo este rollo, cómo se resuelven memorias dolorosas, ¿sí? Todo por medio de una sola herramienta. Yo te voy a dar la explicación completa de lo que necesitas saber y te voy a dar la herramienta resumida.
con el paso 1, 2, 3, 4 y 5, ya. Sin que tú tengas que echarte 5 libros de neuropsicología y otros de neurociencia aplicada y bla, bla, bla. Te voy a dar la herramienta ya hecha, ya armada de cómo hacer transmutación emocional, una herramienta que yo llamo remisión emocional, ¿sale? Y eso te lo enseño a partir del lunes. Entonces, pues ya el domingo volveré a repetir dónde están las soluciones. Voy a ser un poquito más amplia en el tema, pero por ahí va el asunto, ¿sale? Entonces, ¿cómo me pueden contactar? A través de en la inscripción en los cursos, chicos. Si ya ustedes deciden llevar un programa más completo, o más bien más especializado en el tema de ansiedad, porque en el taller del lunes trabajamos muchas cosas, no solamente rollos de ansiedad. Pero si ustedes ya quieren llevar un programa más especializado, van a empezar por los talleres, ahí van a tener las primeras herramientas, van a poder empezar a hacer los primeros cambios y ya podemos ir a mentorías, y eso ya lo vemos dentro de los talleres, ¿ok? Para inscribirte a los talleres, empiezo este lunes 10 y ¿qué es? 22. Este lunes 22 al viernes 26 de julio, de 1 a 3 de la tarde por Zoom en vivo. Heridas y poder emocional. ¿Qué vas a recibir y a resolver gracias a este taller? 1. Entender realmente qué son las emociones, cómo se activan y para qué, cómo las puedes transformar para crear estados diferentes y empezar a resolver ¿qué? Dependencias, apegos, bloqueos emocionales, estados de neurosis o secuestro emocional, ansiedad, depresión, padecimientos físicos en general, saber y poder transformar realmente creencias limitantes, sacarte de rumiaciones y estados mentales repetitivos o obsesivos. ¿Qué más? Pues evidentemente todos los síntomas físicos que estén asociados o padecimientos físicos que tengas, por ansiedad o no por ansiedad. ¿Qué más? Autosabotaje, procrastinación, ¿qué más? Bueno, pues ya dije dependencias, apegos, autoestima. Este taller es realmente el que te ayuda a construir sólida la autoestima para que tengas mayor autoconfianza, una autoimagen más sana, más determinación, capacidad de tomar decisiones, más autonomía, amor propio, valía, todo lo que te está haciendo falta, corazón. Y puedas empezar a de verdad restaurar tu problema de ansiedad y un chorro de cosas que están asociadas con todas esas carencias, ¿ok? Entonces, para inscribirte le das clic a la liga que está aquí arriba, bueno, más bien, 2 veces clic a mi foto, te va a llevar a mi perfil de TikTok, que es transformación-acelerada, y en Instagram está en mi biografía, en YouTube y en Facebook, en la descripción de los videos normalmente vas a encontrar la liga de inscripción. La liga de inscripción se llama Talleres Intensivos, ¿sí? Entonces búscala en cualquiera de mis redes, ya sea en mi perfil o en la descripción de los videos, por ejemplo en YouTube y en Facebook. Se llama Talleres Intensivos, ¿ok? Si le das clic te va a llevar a una página que dice bienvenido a tu transformación acelerada, bla, 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 y te va a poner ahí la descripción de muchas de las cosas que te acabo de decir. Hay un botón que dice, o un rectángulo que dice, quiero explorar la transformación, le picas y te va a mandar 4 preguntas por WhatsApp. Cuando te lleguen, tú vas a picar sí o no, dependiendo de si te identificas con esas preguntas, ¿ok? Y esto es para saber si solo requieres el taller de poder emocional o también requieres el taller de relaciones. Es muy común, lo más común es que requieran ambos, porque justamente el taller de relaciones es el que nos ayuda a entender y a cambiar formas no sanas de vincularme, heridas, dependencias generadas en nuestras relaciones de pareja fundamentalmente, ciclos no cerrados. Alguien me preguntó hace rato, entonces para que mi ansiedad se vaya, ¿necesito resolver todo lo que viví con mi expareja? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, todas las personas que viven relaciones que no están sanas, que no saben cómo soltar a una persona, si no sabes cómo vivir solo o estar solo y toda la vida te estás buscando pareja, si eres de las personas que viven la expectativa de que tu pareja te haga feliz, de encontrar al hombre o a la mujer que te haga sentir valioso, si has vivido o vives relaciones tóxicas, si dentro de tu relación, aunque no esté terminando, todo el tiempo estás en insatisfacción o en codependencia o en lo que tú quieras, que no te permite estar en un estado estable, es importantísimo que tomes este taller, porque gran parte del problema de la ansiedad se refleja en relaciones no sanas, que a veces hasta tenemos normalizadas. Entonces, cualquiera que sea tu caso, ¿sí? Estoy separándome y tengo mucha ansiedad por ello, estoy súper deprimido, deprimida o ansioso dentro de mi relación, o porque acaba de terminar, o porque ya sé que tiene que terminar y no puedo concebirlo, no sé soltar a una persona, tuve una relación súper dolorosa y sigo
no sé, con las memorias dolorosas de ello, o en el miedo de volver a relacionarme, me sigo relacionando con personas parecidas, tengo un patrón que no logro romper, o regreso con la misma persona una y otra vez. Todo el rollo de relaciones de pareja está relacionado con esto. Entonces, de acuerdo a las preguntas que te van a llegar por WhatsApp, ahí vas a picar sí o no te identificas, y solito ahí te vamos a decir si tú requieres los 2 talleres o solo uno, ¿ok? Vas a llevar un bono extra que lo vas a vivir el día 29. 22 de julio, o sea, este próximo lunes, empezamos con heridas y poder emocional. Con todo, a las causas de fondo de todas las cosas que a ti no te funcionan, empezando por el tema de ansiedad. Pero hay muchísimas otras cosas: autoestima, procrastinación, autosabotaje, enfermedades, ansiedad, depresión, dependencias, codependencia, etc. De ahí vas a vivir un bono que se llama, el día 29, se llama Reset Bioemocional de Alimentación. Te acabo de decir que para empezar a resolver esto hay cuestiones de alimentación, aunque no lo creas. Si tú te pones a investigar qué tiene que ver tu microbiota intestinal con tus emociones y la forma en que te relacionas, te vas a sorprender. Por eso es que te regalo este bono. Lo vas a vivir de lunes a viernes a las 7 de la noche con una especialista en el tema, exalumna mía. Igual, todos los talleres, si no puedes conectarte en vivo, se mandan grabados al grupo y los puedes ver diferidos, ¿ok? El último que vas a llevar es el de relaciones, rupturas y modelos de apego. Va a ser el día 5, lunes 5 de agosto. Todo este combo tiene un valor normalmente de alrededor de 10,000 pesos mexicanos, serían como $500. De aquí al domingo, si tú quieres empezar ya, vas a tener una super promoción para que te inscribas solo por 1,550 pesos mexicanos. Es menos de lo que pagarías por 2 sesiones de terapia, y vas a acelerar lo que trabajarías en un año de terapia. He tenido incluso como asistentes a los talleres a psicólogos y psicoterapeutas que se han metido por ver los cambios radicales que han tenido sus pacientes después de haber tomado los talleres. Me siento honrada y me da muchísimo gusto, y si este es tu caso, bienvenido. Entonces, vas a tener una aceleración brutal de tu proceso de salida, sea por ansiedad, sea por depresión, sea por relaciones, sea por baja autoestima, sea por lo que sea, vas a tener un proceso súper acelerado. Y si no estás tomando psicoterapia, va a ser un proceso que te va a impulsar mucho más rápido. Tú podrás elegir acompañarte de terapia o no, en paralelo o posterior a esto, si tú lo decides, ¿ok? Entonces, esta promoción la tienes solo de aquí al domingo a las 12 de la noche. Cierro grupos porque empezamos este lunes, ¿sí? Las formas de pago son tarjeta de crédito o débito en México o en cualquier parte del mundo, y en México también transferencia o depósito en Oxxo. Toda la información te va a aparecer en el chat de inscripción. Si tienes dudas o algo se te complica, con muchísimo gusto, ahí mismo, por favor, no me manden dudas de inscripción o comprobantes de pago de inscripción a otras redes, porque no los voy a ver. Si se atora algo con la liga de pago, ahí te lo resolvemos. Si tienes dudas sobre el pago o sobre algo de la información del taller, de los talleres, ahí te lo resolvemos en el mismo chat de inscripción de WhatsApp. ¿Sale, chicos? Tienes de aquí al domingo. Las personas que ya habían pedido información en semanas anteriores y no se inscribieron, ya no te puedo dar el mismo bono, corazón, solo te lo doy por los días en los que estás en live. Pero si ya estás decidido o decidida, mándanos mensaje por el chat de inscripción: oye, ahora sí ya me quiero inscribir, y te vamos a dar una promoción muy parecida, no idéntica, pero muy parecida, para que siga siendo muy accesible para ti. ¿Sale? Bien. Y como es fin de semana previo a inicio de talleres, voy a dar, como cada 15 días, 3 becas. Mañana explico cómo puedes obtener las becas. Tienes que tener ciertas características muy específicas. Mi querida Lupita, me ayudas mañana, a partir de mañana, que vamos a empezar a hacer esto. Y a todos los que ya se estén queriendo inscribir, chicos, semanas anteriores no se inscribieron, cambios por promociones, correcto. ¿Quieres empezar a resolver ese estado ansioso? Por mucho que esté empezando o ya sea una cosa tremendamente aguda, ¿quieres empezar a de verdad resolver completo y profundamente esto para dejar de vivir dependiente de medicamentos? ¿Quieres empezar a tener una vida mucho más plena y equilibrada de forma más rápida de lo que crees? ¿Quieres dejar de vivir estas conductas tóxicas, estos estados adictivos, estas cuestiones adictivas, esta toxicidad en tus relaciones, en tu vida, estas enfermedades, estos padecimientos, este bloqueo, este estancamiento que no te deja crecer en muchas áreas? Si la respuesta es sí, ¿estás de acuerdo? Vamos a empezar el lunes y vamos a empezar un proceso acelerado de todo lo que realmente has tardado tantos años, muy probablemente, en tratar de resolver. Y con estos primeros recursos vamos a impulsar tu cambio. Si tú lo decides, vamos a terminar de hacer un proceso súper profundo, completo, de reprogramación,
y podrás complementar con una serie de recursos además que tú elijas por fuera. ¿Sale? Chicos, los veo mañanita. El link se llama Talleres Intensivos. Si lo buscas en mi perfil, ahí está, corazón. Entras a mi perfil de TikTok, se llama Transformación-Acelerada, o dale 2 veces clic aquí y te va a mandar a mi perfil. Y debajo de mi foto, ahí dice Talleres Intensivos. Si no, lo puedes buscar también en mi perfil de Instagram como Transformación Acelerada, debajo de mi foto, ahí está. O en YouTube o en Facebook. También aparece en la descripción de los videos. La liga se llama Talleres Intensivos. ¿Sale? Y ahí está, porque ya estoy viendo cómo aparecen algunas de las solicitudes. Dudas o lo que sea, ahí estamos, chicos, para atenderlos. Los veo mañanita. Y es más por alimentación, miedo a las enfermedades y salir a la calle. Todo eso tiene que ver con fobias, corazón. Tiene que ver con fobias y estados ansiosos no resueltos. En los talleres vamos a empezar a resolverlo. ¿Sale? Los veo mañanita, chicos. Cuídense mucho. Vamos a darle más todavía. Vamos a hablar de los generadores de ansiedad, ¿ok? Que están justamente relacionados con los activadores internos, ¿ok? Voy a hablar de los generadores de ansiedad y cómo podemos empezar a tener las soluciones que requerimos. ¿Sale, chicos? Los veo mañanita. Cuídense mucho. Chao, chao. Los lives son viernes, sábado y domingo, entre 9 y 9:15 am. Hoy empecé un poquito más temprano, normalmente empiezo 9:15. ¿Sale, chicos? Los veo mañanita y el domingo y cerramos y empezamos talleres el lunes. Besos a todos, bendiciones, chao, chao.